Buenos días, compañeros. El día de hoy, con las breaking news del noticiero Sergista, le traemos a ustedes el caso Obergefell Marriage Case. Este es un caso tratado por la Corte Suprema de los Estados Unidos, el cual fue discutido el 28 de abril del 2015 y decidido el 26 de junio del 2015. Empezando básicamente por los hechos, que sería lo primordial en este caso, sería pues que esta sentencia versa sobre tres casos puntuales, donde en primer lugar, en el caso de James Obergefell, el demandante de Ohio, conoció a su pareja, creando una comunidad de vida entre ambos, pero la pareja de James fue diagnosticada con esclerosis. Todos sabemos también de que la esclerosis es una enfermedad sin cura y es una enfermedad progresiva, razón por la cual deciden casarse antes de que mueran. Pero a raíz de todo esto, viajaron también de Ohio a Maryland, donde el matrimonio igualitario es legal. Pero 3 meses después de contraer matrimonio, la pareja de James muere y la ley de Ohio no le permitía a James figurar como cónyuge sobreviviente porque en este estado no era válido este tipo de matrimonios. Claramente estamos hablando del estado de Ohio. Y en un segundo lugar, sobre el segundo caso de esta sentencia, es que los demandantes de Michigan, April y Jane, celebraron una ceremonia de compromiso para honrar su relación permanente. Sin embargo, aquí, luego de un tiempo, adoptaron a un bebé, luego adoptaron a otro y posteriormente adoptaron a un tercero, donde todos presentaban problemas de salud o incluso era porque la madre biológica no los quería. Pero en Michigan solo se permite la adopción de parejas casadas del sexo opuesto o personas solteras. Y en el caso de alguna emergencia en cuanto a los niños, es decir, una emergencia en cuanto a los tres niños adoptados y alguna otra situación, lo que pasaba aquí y el problema realmente es que no existía un alivio porque alguna de las dos personas, es decir, tanto Apple o Jane, uno de los dos era el que figuraba como el padre de los niños legalmente, no ambos. Y lo que se pretendía era precisamente eso, generar un alivio en cuanto a la condición de los solteros de los demandantes y también sobre los derechos de los procesos de adopción. Por último, y hablando del tercer caso, respecto a los dos ciudadanos de Tennessee, ambos pertenecían al ejército de Estados Unidos y se casaron en New York. Pero meses después a uno de estos dos soldados los manda a Afganistán, donde tenía que hacer una misión con el ejército. Y luego, cuando regresó, se establecieron en Tennessee, donde su matrimonio se le es despojado por residir en dicho estado y haberse casado en otro. Bueno, compañero, si bien es cierto, estos tres casos que tú acabas de mencionar son los referentes en esta sentencia, pero déjame contarte que también existieron otros peticionarios, cada uno de ellos pues con su propia experiencia. Pero para contextualizar estos hechos tenemos que esta controversia se centra en los estados de Michigan, Kentucky, Ohio y Tennessee, debido a que estos son estados que conceptualizan el matrimonio como la unión entre un hombre y una mujer, excluyendo el matrimonio realizado por personas del mismo sexo. Pero bueno, estos hechos o estos casos datan de diferentes años. Sin embargo, fue hasta el año 2015 cuando esas 14 parejas presentaron el caso en contra de los funcionarios públicos. Pero, ¿por qué fue? Bueno, ellos presentaron este caso porque los funcionarios estatales encargados de regular el tema de matrimonios igualitarios violaban la 14ª enmienda de la Constitución de los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque le negaban el derecho a contraer matrimonio o a que sus matrimonios celebrados legalmente en otro estado recibieran pleno reconocimiento. Entonces, con base en estos hechos surge una incógnita. La primera incógnita es si los estados de Michigan y Kentucky violan la 14ª enmienda de la Constitución de los Estados Unidos al negarles el derecho a contraer matrimonio a parejas del mismo sexo. Respecto a respecto a este problema puntual que me acabas de mencionar, compañera Juliana, la respuesta es que sí. La Corte señaló que sí se violan estos derechos en cuanto a la 14ª enmienda en los estados de Michigan y Kentucky. Pero
Otra pregunta problemática que surge a partir de toda esta sentencia es si los estados de Kentucky, Ohio y Tennessee violan la 14ª enmienda al exigir que un estado reconozca un matrimonio entre personas del mismo sexo autorizado y realizado en un estado que otorga ese derecho. Bueno, y es que para fundamentar estas incógnitas toca remitirnos a las reglas de derecho. Entonces, en esta sentencia, el juez Kennedy fue quien emitió la opinión de la Corte. ¿Y qué pasa? Él abordó 4 principios y precedentes que rigen para estos casos, con la finalidad de demostrar las razones por las que el matrimonio es fundamental y además dice la Constitución que estos se aplican con igual fuerza a parejas del mismo sexo. Entonces, tenemos un primer principio y aquí debemos mencionar que el derecho a la elección personal en materia de matrimonio es inherente al concepto de autonomía individual. Y en este sentido, la Corte ha señalado que sería contradictorio reconocer un derecho a la intimidad respecto de otros asuntos de la vida familiar y no respecto de la decisión de entablar la relación que es fundamento de la familia en sociedad. Entonces, seguido a ello, tenemos un segundo principio, y es que el derecho a contraer matrimonio es fundamental porque sustenta la unión de dos personas como ninguna otra en su importancia para los individuos comprometidos. Entonces, ¿qué dice la Corte? Que el derecho a casarse dignifica a las parejas que quieren definirse por su compromiso mutuo. Y es que el matrimonio responde a lo universal, porque existe un miedo de que una persona solitaria llame y no encuentra a nadie allí. Entonces, el matrimonio ofrece esperanza de compañerismo, comprensión, seguridad, de que mientras ambos vivan habrá alguien que cuide del otro. Muy bien, Juliana, pero también en todo esto o en todo este tema de precedentes surge también un tercer principio, el cual sería una tercera base para proteger el derecho al matrimonio, porque esto se solidifica también en los niños y las familias, y por lo tanto extrae significado de los derechos relacionados con la crianza, también con la procreación e incluso con la educación. Y la Corte ha reconocido pues estas conexiones al describir los diversos derechos como un todo unificado, es decir, el derecho a casarse, el derecho a establecer un hogar, a criar a los hijos, es parte central de la libertad protegida por las cláusulas del debido proceso. Y ya pues, respecto al cuarto principio, el matrimonio es una piedra angular en nuestro orden social. Para la Corte, el matrimonio es el fundamento de la familia y de la sociedad, sin el cual no habría civilización ni progreso. Y te cuento que hay también que traer aquí la cláusula del debido proceso de la 14ª enmienda. Y es que esta consagra que ningún Estado privará a ninguna persona de la vida, la libertad o de la propiedad sin el debido proceso legal. Entonces, encontramos ese matrimonio dentro de la libertad. Y es que con ese conocimiento debe venir el reconocimiento de que las leyes que excluyen a las parejas del mismo sexo del derecho al matrimonio imponen un estigma y una lesión del tipo prohibido por la Constitución. Entonces, ¿qué dice la Corte? Que esas leyes matrimoniales aplicadas por esos estados son en esencia desiguales a las parejas del mismo sexo, porque se le niegan todos los beneficios que se otorgan a las parejas del sexo opuesto. Y es que se le impide ejercer un derecho fundamental. Entonces, la historia ha desaprobado sus relaciones. Esta negación ha llevado a que se produzca un daño grave y continuo. Sin embargo, esa imposición lo que produce es que los gays y lesbianas se vean irrespetados y subordinados. Entonces, la cláusula de igual protección, como la cláusula del debido proceso, prohíbe esa vulneración injustificada del derecho fundamental al matrimonio. Bueno, y ya como para cerrar, estas consideraciones llevan a la conclusión de que el derecho a contraer matrimonio es un derecho fundamental e inherente también a la libertad de la persona. Y conforme a las cláusulas del debido proceso anteriormente expuestas, igual protección de la 14ª enmienda, las parejas del mismo sexo no pueden ser privadas de ese derecho y de esa libertad. La Corte ahora sostiene que las parejas del mismo sexo
pueden ejercer el derecho fundamental a contraer matrimonio. Ya no se les puede negar esta libertad. Por lo tanto, se anulan las leyes estatales impugnadas por los peticionarios en estos casos, pues que ahora se declaran inválidas en la medida en que excluyen a las parejas del mismo sexo del matrimonio civil en los mismos términos y condiciones que las parejas del sexo opuesto. La Corte en esta decisión sostiene que las parejas del mismo sexo pueden ejercer el derecho fundamental al matrimonio en todos los estados. De ello se deduce que la Corte también debe sostener, y ahora lo hace, que no existe una base legal para que un estado se niegue a reconocer un matrimonio legal entre personas del mismo sexo realizado en otro estado, que pues sobre la base también en cuanto a su carácter de personas del mismo sexo. Bueno, y ya para ir cerrando, hay que mencionar que la Corte le da la razón a esas 14 parejas y revoca la sentencia de la Corte de Apelaciones del Sexto Circuito. ¿Por qué lo hace? Primero, porque ya existía un precedente para estos casos. Y segundo, porque el derecho a contraer matrimonio está protegido por la Constitución. Y además es fundamental bajo la cláusula del debido proceso. Muchas gracias a todos los compañeros y a toda la clase en general por estar pendiente de estas noticias de último minuto. Y ya esto, pues, ya con esto nos despedimos del noticiero Sergi.